metanoite. Buenas. Hoy tengo conmigo a Oscar Martín, que estás en Argentina. Y bueno, yo estoy aquí en España en invierno, tú en verano, con 6 horas de diferencia. Y mi invitado para hoy, pues voy a En hacer... realidad, en realidad estoy en Lima, Perú. Ah, ostras. Vale, vale, me has No sé si, pillado. Pensaba que estabas en Argentina, no, no lo sabía. Porque el otro día hablamos y hablabas desde Argentina. no, en realidad te dije que te mandaba el número de teléfono mío de Argentina porque yo lo estoy usando en el WhatsApp Vale, y en vez de mandarte el número de acá, porque yo es el chat que más tengo activo, ¿viste? Porque están mis hijos en Argentina y de acuerdo. entonces, pero en realidad actualmente estoy en Lima, hace un año ya. Vale, Así que vale. si querés arrancar de nuevo. No, no, pasa nada, esto es espontáneo, ha salido así. Pues nada, Ok. Oscar también es una persona muy interesada en la materia del desdoblamiento del tiempo y el espacio, del doctor Jean-Pierre Garnier Mallet. Y bueno, entramos en comunicación eh, a través de una persona, un conocido suyo, un amigo suyo, James. Y bueno, también él seguía paralelamente mi canal, Locunoya, y me contactó y pues surgió la oportunidad de charlar con Oscar como un buen conocedor de este tema y además mi amigo y amigo en común, perdón, Miguel Ángel García, a quien entrevisté anteriormente, también con relación al mismo tema, al desdoblamiento, pues me confirmó que Oscar es una persona que conoce el tema muy bien, que tiene un canal también en YouTube eh, que se llama Desperté, la palabra desperté separada por sus 3 sílabas, e imparte, bueno, pues digamos, unas formaciones, unos seminarios, unas lecciones de enseñanza, si puedo decirlo así, Oscar, y si no, me corriges. Y nada, creí que era buena idea pues hablar con él y hemos preparado unos puntos en común. Y bueno, naturalmente será bueno que la persona que vea el vídeo pues tenga cierta noción del tema del que estamos tratando porque no vamos a tocar todos los palos, ¿no? Ni hacer un gran resumen. Sí que he seleccionado unos puntos y Oscar le parecieron adecuados y vamos a empezar con ellos, pero antes, si quieres comentar algo o ampliar la presentación o lo que tú quieras. Bueno, en principio, más allá de la aclaración previa y que en vista de ello no te saludé, así que bueno, vamos a hacerlo formal, te saludo, te mando un abrazo desde acá, desde Lima, y bueno, en principio agradecido sobre todo por la confianza. eh, mm, Porque, bueno, es como decís vos que te comentaron de mi existencia, de mi modesto trabajo y compartir al respecto de la teoría. Pero bueno, como te dije cuando hablamos previamente, hay atrás de esto también una decisión tuya. Y, y bueno, simplemente agradecerte, ratificar a quienes no me conocen que, bueno, efectivamente hace unos cuantos años ya a la fecha que he conocido esta teoría, que la he elaborado, desde un primer momento sentí comprender su lógica. Y cuando en el tiempo pude no solamente, bueno, constatarla, verificar todos esos datos que Jean-Pierre Garnier Mallet comparte y que sostiene en su teoría científica,
Y de la mano de ello también, bueno, por supuesto, la parte histórica, filosófica, que es tan importante. Eh, Luego, en un paso siguiente, aplicarlo a mi vida, por supuesto, porque sentí en todo momento que, o al menos siempre he intentado hacerlo con la falabilidad, por supuesto, ¿no? De ser un ser humano, pero siempre intento este, contar con cierta autoridad moral eh, antes de decirle a cualquiera o sugerirle a cualquiera que tome algún rumbo o que, bueno, pruebe alguna cosa en vista de alguna consulta que me haga. Eh, Así que bueno, eso efectivamente hice y cuando tenía todos los elementos que consideré pertinentes, tuve, bueno, el impulso de compartirla y bueno, ahí empecé con el canal. Hoy en día tenemos con más como nave insignia la página de Facebook. En el tiempo conocí a Marinés, hoy mi compañera, con la que llevamos adelante toda la tarea y quienes siguen la página perfectamente la conocen y saben de quién estoy hablando y que junto con ella mancomunamos el esfuerzo de hacer bueno, toda la compilación lo más amplia posible, a fin también de poder, bueno, teniéndola más disponible, más a la vista, poder hacer una constatación mucho más profunda de algunos temas que Garnier explica que, bueno, por tener un carácter muy abstracto, bueno, por momentos no parecen estar tan claros y para poder compartirlos, bueno, un poco en línea con la autoridad moral, ¿no? Bueno, la intención nuestra siempre fue poder hacerlo en línea con Garnier y aspecto que, bueno, hoy en día intentamos que sea nuestro mayor valor, nuestro mayor compromiso, más allá de que nunca no hacemos publicidad en el mismo canal de YouTube, ahí aclaramos que no hace falta suscribirse ni hacer ninguna cosa. Confiamos plenamente en que van llegando las personas que tienen que llegar, que realmente están haciendo una búsqueda. Pero aún así, y de la mano de ello, bueno, el compromiso de fidelidad, ¿no? Que las cosas que nosotros explicamos, más allá de que lo hacemos bajo nuestra pedagogía, utilizando algunas herramientas en ese sentido pedagógico y a veces apelando al lenguaje, bueno, que la hacemos propia, pero en el fondo, en el corazón, todo tiene que nacer y todo nace, de hecho, de lo que el mismo Jean-Pierre Garnier Mallet explica, no solamente de la teoría, sino por sobre todas las cosas del principio vital en donde nosotros particularmente ponemos el acento con mucha más vehemencia. Eh, Así que bueno, ahí nuestra labor y, y en este camino, bueno, habíamos conocido a muchos amigos, mucha gente que ha ido a hacer formaciones con Garnier y que en el transcurso del tiempo, bueno, por diferentes caminos, al principio por solicitud de algunos amigos y luego, bueno, se ha hecho una especie de dinámica de esto que mencionabas, de ofrecer algunos talleres. No me gusta llamarlos formaciones porque eso está en la órbita de Jean-Pierre Garnier Mallet y todo su trabajo. Los nuestros son modestos talleres que hacemos por temáticas, que también prácticamente solamente los publicitamos en nuestra página, no los anunciamos, de hecho, no publicitamos nada. Y a partir de ahí también, en un ambiente un poco más cuidado, bueno, poder profundizar en estos aspectos de los que estamos hablando. Así que desde este lugar es que, bueno, va mi tarea de la mano de Marinés y otra vez te agradezco por la invitación y espero realmente poder, bueno, ofrecerte lo que vos considerás o evaluaste como posible antes de hacer esta entrevista y de la misma manera a tus seguidores, bueno, ofrecerles alguna punta más, como siempre digo, nosotros ofrecemos puntas de ovillos. Para que luego tomen de la punta y cada uno tire y tire
también construya su propio saber, porque el conocimiento es uno, pero cada uno de nosotros tiene sus propios tiempos, su propio andamiaje previo, su propio sesgo, bueno, hay toda una serie de cosas que hacen a la particularidad de cada uno y cada uno necesita su tiempo para poder alcanzar la certeza, que en algún momento la volveremos a mencionar, porque son palabras que están en mi boca permanentemente, certeza digna de fe, que es el ancla principal, lo más importante que necesitamos para poder aplicar este principio vital en nuestra vida sin apelar a la más mínima técnica. Acá no hay ninguna técnica. El que sienta que tiene que aplicar una técnica es porque en el fondo, lo digo con mucho respeto, pero con mucha responsabilidad, y con el anhelo de que realmente lo comprendan, el que siente que tiene que aplicar una técnica no ha comprendido absolutamente del todo de qué manera debe enfrentar la noche para que esto funcione, ¿no? Para que esto vaya por el camino que tiene que ir. Así que, bueno, hecha esta introducción, discúlpame por ahí si me alargo un poquito. Este, soy un poco adepto a dar contexto, y, bueno, por ahí suelo extenderme un poquito. Así que cuando quieras, bueno, vamos con lo que tengas ganas de conocer o lo que sientas que te puedo ayudar. Sí, pues vamos allá. Mira, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo definirías en tus palabras el principio vital del desdoblamiento? Bueno, justamente el principio vital tiene digamos, el principio vital es uno solo. Cuando hablamos de principio vital, estamos hablando de un principio vital por encima de todo lo que nosotros hemos comprendido o hemos dimensionado como principios vitales, como puede ser, no sé, desde nuestro sistema simpático y parasimpático autónomo hasta respirar, excretar, bueno, lo que fuera. Respirar, es justamente así todo un principio vital, como solemos decir, que de todas maneras admite cierta mejora y que si nosotros podemos, bueno, acceder, aprender de cómo respirar un poco mejor, estaremos poniendo un diferencial en bueno, en nuestro organismo y todo lo que esté atado a este respecto. Pero el principio vital que redescubre la teoría del desdoblamiento, porque esto también es muy importante, la teoría no descubre, sino que redescubre un principio vital olvidado especialmente en los últimos 1000 años, 1500 años, eh, aunque tenemos referencia, Garnier así las comparte, de algún conocimiento, sobre todo en los templarios hasta el siglo XIII, pero ya venía, digamos, en franca decadencia todo el conocimiento más profundo y más esotérico, usando la palabra esotérica en el sentido antiguo, del principio vital. Este principio vital básicamente es el principio vital de la anticipación. Garnier Mallet en el último tiempo habla del principio vital de la división de los tiempos, habla del principio vital o la ley de los dos tercios, que son todos, digamos, mecanismos asociados al principio vital, pero en lo personal, y en vista de poder entender e integrar para cada uno de nosotros de qué estamos hablando, nosotros seguimos poniendo el acento en esta génesis por supuesto, desde Jean-Pierre Garnier Mallet, del principio vital de la anticipación. Todo el sistema, todo el mecanismo, si queremos ponerlo en estos términos, del desdoblamiento del tiempo a nivel físico, a nivel ontológico, todo está en función principalmente de la anticipación. Cuando Garnier nos dice que un creador
inteligente, una conciencia inteligente, llega al borde de un horizonte y quiere conocerlo, se desdobla, pero ¿por qué se desdobla? Desdoblamiento que luego vuelve a producirse a partir de esa criatura primigenia desdoblada de esta misma conciencia o de este mismo creador, palabra que utilizamos dentro de la dinámica de la dialéctica de la teoría, la usa Garnier, bueno, para poder darle un enfoque. Normalmente nos vamos a encontrar que muchas de las palabras que utilizamos a veces no son las mejores palabras, ni siquiera la palabra doble es la mejor palabra, porque en nuestro constructo de pensamiento, como nosotros hemos concebido las cosas, cuando hablamos de doble, automáticamente, inconscientemente, parece que hablamos de un tercero y no estamos hablando de un tercero, estamos hablando de nosotros mismos. Pero se hace un poco por momentos, resbaloso el término y sobre todo al principio, por supuesto, para quienes recién conocen e intentan dar los primeros pasos, siempre este doble pareciera una tercera persona. Finalmente, este creador, y haciendo el resumen del resumen del resumen, este creador cuando se desdobla, justamente ¿qué va a buscar? Va a buscar anticipar la experiencia, va a buscar en esas preguntas que se tiene que hacer en vista de conocer ese espacio, no solamente de decir qué estoy haciendo en este lugar, sino de conocer un nuevo horizonte va a buscar anticipar la experiencia. ¿Por qué? Porque, repito básicamente el concepto que da Garnier, porque es el más ajustado. Este creador, hay dos cuestiones que quiere conservar. La primera y la principal de todas es la memoria, es decir, ese conocimiento que está en él que por supuesto es producto de toda su experiencia y de una experiencia realizada bajo unos términos que le han permitido, justamente porque cada espacio lo explora de esta manera, eh, aún sabiéndose muchas veces criatura de otro creador, porque este es otro concepto, pero aún así este creador, para nosotros, por eso nosotros no hablamos de creador universal, no existe tal cosa como un creador universal en los términos iniciales de cuando hablamos de la teoría. Para nosotros es el creador de nuestro tiempo de existencia. Nosotros hacemos la existencia, nuestra realidad está dentro de las aperturas temporales del tiempo imperceptible de este creador. Este creador, cuando entonces, se desdobla, lo hace para conservar esa memoria. ¿Por qué? Bueno, lo decimos rápidamente. Si yo llego a una ciudad que no conozco, vamos a suponer que llego a Barcelona y digo, voy a conocer Barcelona, pero yo la quiero conocer toda. ¿Por qué? Porque mi anhelo, porque mi objetivo es conocer, poder hacer una síntesis de los mejores lugares en todos los sentidos. En todos los sentidos, cuál es cada una de esas cosas mejores y cómo yo voy a llegar a esas cosas mejores sin pasar por ningún peligro, sin tener que enfrentar ninguna cosa que me ponga a mí en peligro de mi memoria incluso en peligro de mi propia existencia. Entonces, en vista de eso, ¿qué hago? Bueno, me desdoblo porque yo entiendo que si tuviera yo, vamos a suponer a un yo inmortal, si tuviera que hacer ese trabajo de ir casa por casa, persona por persona, lugar, rincón por rincón de esa ciudad, eso me llevaría un tiempo tan largo que al final de mi experiencia dentro de ese lugar, mi memoria, la memoria con la que empecé, bajo ninguna duda habría cambiado. De hecho, nosotros mismos como seres humanos, incluso contando los años que contamos, podemos decir que en 10 años de experiencia, en 5 años de experiencia, dependerá la vida de cada uno de nosotros, nuestra memoria indefectiblemente ha cambiado. Entonces, este creador, para conservar esa memoria, se desdobla, anticipa la experiencia, es decir, esta criatura que otra vez se vuelve a desdoblar en un tiempo mucho más acelerado, lo cual en términos, por eso Garnier en su último libro
cambia el concepto de decir de un espacio acelerado en cuanto al movimiento al respecto del mío, por el otro lado, un espacio que ralentiza la experiencia. O sea, en términos de la experiencia, yo ahora voy a entender que tengo un tiempo más largo. Entonces, en ese sentido, depende de cómo yo lo quiero ver, voy a ponerlo de una manera o de la otra, pero al final estoy hablando de lo mismo. Justamente, este tercer desdoblamiento, que es justamente el doble de la criatura, es quien anticipa toda la experiencia, responde las preguntas de la criatura, que a la vez están condicionadas por el creador, y esa información anticipada que a esa tercer criatura le ha llevado probablemente en términos de equivalencia de tiempo 100 años, 200 años, 1000 años, dependerá del espacio y del contexto, va a hacer que en un tiempo que no existe en el tiempo del creador, y acá empiezan a jugar las velocidades, empieza a jugar todo el contexto del espacio y del desdoblamiento, van a llegar a ese creador al siguiente instante de la pregunta que este creador se hace, las respuestas a esa, digamos, una respuesta que es síntesis de ese análisis que a una criatura en un tiempo determinado le llevó, vamos a ponerlo en un punto, 1000 años realizar. Entonces, para el creador, en el tiempo del creador, pasa lo siguiente. Este creador se hace una pregunta y al instante siguiente, no al minuto, sino al instante siguiente, a través de las aperturas temporales, sus propias aperturas temporales al futuro, este creador recibe la respuesta. ¿Por qué recibe respuestas a preguntas que no se hizo? Justamente porque en el medio entre el omega, que es él, y el alfa, que sería en este caso el doble de la criatura, está la criatura. Como un, yo suelo ponerlo más o menos en estos términos, como una figura subsidiaria de lo que realmente, en donde realmente sopesa la anticipación. Por eso los antiguos hablaban de el alfa y la omega. El creador, justamente es el alfa y la omega, porque lo que yo necesito en términos, si tengo que reducirlo a lo objetivo, yo necesito la pregunta inicial, el análisis, perdón, en el futuro y la síntesis en el propio creador. Entonces, toda la parte más importante, digamos, de lo que se está jugando en términos aquí, está dado por el pasado y por el futuro, que de hecho comparten realidades, que de hecho el creador en este caso conoce ese futuro justamente por esta unión directa que hay entre el pasado y el futuro en términos de esta anticipación. Entiendo que me metí un poco también en la parte óntica, pero elijo hacerlo de esta manera, Carlos, para poder dimensionar, digamos, el principio vital, que es lo que busca, y ya un poco te di, aunque la idea por ahí también es explicar un poquitito el desdoblamiento o el espacio, y en la parte óntica ya más o menos lo estamos contando, eh, para poder entender de qué se trata. Eh, Esa misma anticipación, y te sumo esto y pasamos, si querés, damos un paso más adelante, esta anticipación, por supuesto, se da a lo largo de los espacios que se van desdoblando. Entonces, para nosotros, que nosotros estamos en un espacio diferente del espacio en donde está el creador, y esto es un concepto que me parece que es importante porque a veces entiendo, al menos de mi experiencia, que no está del todo claro. Eh, en nuestro caso, la anticipación juega exactamente el mismo juego, porque esto es una ley que ni siquiera el creador puede romper, porque
parte, digamos, de la naturaleza del espacio y del tiempo, del universo en el que nosotros vivimos. De hecho, el creador se sirve justamente de esta posibilidad que brinda el universo en términos del espacio y del tiempo para poder hacer lo que hace. Y a nosotros nos interpela exactamente de la misma manera, con la única variante de que en términos de ese sopesar que tiene que darse entre el pasado y el futuro, nosotros estamos en desventaja porque nosotros no estamos en el futuro. No hay una parte nuestra en el futuro. Este creador se desdobla a sí mismo en la criatura en el doble, pero finalmente hay una unión allí que parte del creador. Esa no es nuestra realidad y por lo tanto la anticipación que debería tener que jugar a nuestro favor, como ha jugado para nosotros cuando estábamos en el lugar del cual hemos venido, en este momento y bajo estas circunstancias, eso no es así y nos pone en esta disyuntiva, en este dilema en el que nosotros estamos viviendo una vida, bueno, en la oscuridad de nuestra propia existencia en inicio y luego, bueno, esa oscuridad que pone a otra realidad al mando y nosotros simplemente, bueno, como marionetas, sin entender muy bien y abrazados a cosas que evidentemente no están dando ninguna solución en términos globales. Y bueno, y aquí vamos como seres humanos. Ujú. Gracias por esa exposición, ¿no? Has dicho que era más bien ontológica, ¿no? Sobre el ser, sobre el creador, pero está bien, creo que es un buen punto de apoyo y en este sentido eh, es fácil recordar aquello que dice Garnier Mallet, que para conocer al creador, quizás para que la gente nos entienda, ¿no? Como una palabra más común, podríamos decir Dios. Lo que pasa que también es una palabra un poco peliaguda, pero bueno, creador, Dios. Garnier Mallet dice que para conocerle verdaderamente, si se pretende eso, tendríamos que conocer a cada una de las criaturas que pueblan el universo, ¿no? Entonces, bueno, es un punto interesante. Por eso también me gusta decir en ese título de el desdoblamiento del tiempo y el espacio, me gusta añadir el término y de la consciencia, ¿no? De alguna manera, no sé si estás de acuerdo, de alguna manera la consciencia se desdobla, creando, aunque el término, como bien has dicho, y según Garnier Mallet, el término doble puede ser, no es un término en sí, no sé cómo decirlo, perfecto, eh, pero bueno, no sé si quieres comentar algo de esto último que he dicho. Y, a ver, el tema de la conciencia es un tema, bueno, de hecho, hoy en el presente que vivimos, en muchas ramas del conocimiento, bueno, la conciencia está a la cabeza, ¿no? El problema de la identidad está calando en muchos lugares, incluso se está sumando filosofía a campos en donde antes parecía incompatible, como la física, como, bueno, lugares de ciencia más dura. Eh, es una línea muy delgada, es una línea muy delgada. Yo, en principio y en vista de entender lo que Jean-Pierre Garnier Mallet explica y cuenta, eh, no hablaría tanto en este caso de un desdoblamiento de la conciencia, porque en definitiva la conciencia, y acá como probablemente debo hacer en otros aspectos, porque todo necesita un andamiaje que acá no nos va a dar el tiempo, pero la conciencia para nosotros la conciencia la tenemos que entender en términos de nuestro presente.
Digamos, la conciencia para nosotros es la conciencia dentro del tiempo que nosotros podemos experimentar. Es cierto que nosotros venimos, digamos, de otro lugar. Nosotros, si querés, luego ponemos un poco más las piezas en su lugar, pero nosotros venimos de otro espacio a este espacio. Venimos, cuando hablamos que hemos salido del espacio creador, nosotros no es que nos hemos desdoblado para venir acá, eso es un error. Nosotros ya estamos desdoblados de este creador, nosotros somos criaturas en principio inmortales, desdobladas directamente de este creador inicial, que luego, por haber aceptado un potencial, con todo esto también tiene toda una connotación, por ahora yo me disculpo por apelar a la simplicidad, invito a quienes quieran conocer todas estas cosas con más profundidad, que realmente lo hagan y que lo busquen realmente en la fuente y en los conceptos de la manera que lo explica Garnier. Nosotros hemos salido de ese espacio, pero no desdoblándonos. Nosotros ya estamos desdoblados de este creador y ya nos habíamos desdoblado en nuestro doble. Nosotros al salir de ese espacio inicial, básicamente lo que estamos haciendo es salir en los términos de nuestro cuerpo energético, allí en ese espacio inicial, y acá también entra en juego una que hay que tenerlo presente. Vuelvo otra vez a disculparme, no, porque habría que explicar bien, pero acá hay todo un juego de equivalencias temporales, porque entendamos, si decimos que en el tiempo del creador, en un instante, en una apertura temporal de su tiempo de inconsciencia, él se hace la pregunta y recibe la respuesta, imaginemos eso extrapolado hacia el futuro. Entonces, la criatura desdoblada de él, en vista, en relación con nuestro tiempo de existencia, los 25.920 años de nuestro ciclo de desdoblamiento, para esa criatura inmortal, es un instante, es un instante. Entonces, cuando nosotros decimos que salimos y volvemos, en términos de la criatura inmortal que somos, eso es un instante, pero nosotros no tenemos memoria de eso, ergo, y acá si querés podemos ponerlo, no tenemos conciencia de eso. Entonces, yo no puedo decir que esa conciencia se ha desdoblado. Nosotros, la conciencia nuestra primigenia en ese sentido está allí, en un instante de ese tiempo que está aguardando que en las aperturas temporales de su tiempo de existencia, a donde ahora nosotros hemos tenido que venir, hagamos nosotros toda la tarea que tenemos que hacer para poder regresar en términos de esa equivalencia temporal. Nosotros hemos salido, y cuando decimos salido, vuelvo a repetir, ese cuerpo físico, porque al estar desdoblados de este creador, en esa entidad nuestra es un cuerpo físico que se conoce como el cuerpo físico inmortal y un cuerpo energético que anima ese cuerpo físico. En el instante que se acepta un potencial que no pasa por la síntesis del creador, sino que viene directamente del futuro, ¿por qué? Porque también nosotros en este presente, como en el presente del espacio creador, nosotros recibimos permanentemente dos anticipaciones, no una sola. Nosotros recibimos una anticipación, 2/3, y recibimos una anticipación, 1/3. Esto también requiere toda una explicación dentro de cómo funciona el ir y venir de las informaciones dentro del principio vital y de los tiempos. Pero quedémonos con el hecho de que recibimos, esto lo está enseñando, le está poniendo mucho acento en las últimas formaciones Garnier Mallet. Nosotros vivimos de dos anticipaciones. Cuando escuchamos la anticipación, la información que viene directamente del futuro, entonces, sin pasar por las, y lo estoy hipersimplificando, cuando tomamos esa información del futuro, en vez de tomar la síntesis del creador, ¿qué hacemos? Bueno, objetiva y básicamente tomamos una información que por no haber pasado por la síntesis del creador no tiene la valía de ser buena para todos. Y en los términos de las criaturas inmortales que viven de una telepatía permanente,
Es decir, en el instante que una criatura recibe una respuesta, automáticamente, en el mismo instante, los miles de millones de criaturas inmortales desdobladas del Creador reciben la información al mismo tiempo. Y si en ese momento esta criatura particular, porque cuenta con un cierto grado de libertad, de hecho, aquí estamos, toma en vez de una anticipación la otra, también podemos extendernos en las razones por las cuales eso sucede, pero digamos es un error, toma esa información, bueno, ¿a dónde, qué es lo que debe hacer si quiere seguir permaneciendo en ese lugar? Tiene que rectificar esa información que ha aceptado y que en el momento que la acepta, la alimenta. Lo mismo que nosotros hacemos con nuestro pensamiento. Entonces, lo que tiene que hacer esa criatura es, en términos del principio vital, por las aperturas temporales de su tiempo presente, debe ir a buscar esa información. ¿Y a dónde la va a ir a buscar? Al futuro. ¿Y a dónde la tiene que ir a buscar? Al futuro del siguiente espacio. Ergo, al futuro del espacio que le sigue a su espacio de existencia. Y ese cuerpo energético que sale y deja latente a ese cuerpo físico, lo que hace es justamente utilizar al doble que está en el futuro, en ese primer espacio inicial, para alojarse, porque ¿a dónde va a ir? Sino al doble que está desdoblado del mismo. Y es a partir del doble que una vez que las esclusas del tiempo se cierran entre ese espacio inicial y el tiempo y el espacio siguiente, que es el espacio donde nosotros estamos, y vuelve a dilatarse y acelerarse el tiempo en función de un nuevo ciclo de desdoblamiento para ese espacio, ahí el doble y este cuerpo energético salido del espacio creador en este doble saben que tienen que ir al futuro de ese espacio para buscar la información que tienen que solucionar. Para eso, la decisión es encarnar. ¿Y quién va a encarnar? El mismo cuerpo energético que animaba el cuerpo físico inmortal ahora deberá venir a encarnar al presente del siguiente espacio, a darle vida a un cuerpo ahora inmortal, un animal, que también no es caprichoso que así sea. Si es así, es porque está la memoria para poder hacerlo, es otro aspecto que tiene su explicación. Y entonces, cuando viene al presente y encarna en este presente, sabe ahora, lo que pasa que, bueno, pasamos por el líquido amniótico, es decir, perdemos la memoria, encarnamos aquí, pero esa encarnación se produce para que nosotros, luego, yendo a dormir, el doble pueda hacer el intercambio de cuerpos energéticos que nosotros conocemos. Por lo tanto, ¿qué decían los antiguos? Nosotros no estamos desdoblados de nosotros no nos desdoblamos cuando nos vamos a dormir. Nosotros no hay ninguna cosa parecida al respecto de lo que enseña Garnier. Nosotros hemos encarnado y provenimos, es nuestra progenie. Por eso los antiguos hablaban de la progenie, o el mismo Avatar Jesús hablaba de su padre en términos del doble, porque etimológicamente la palabra padre, justamente haciendo una síntesis y acordando en un punto, habla justamente de la progenie, es decir, de dónde nosotros provenimos para poder llegar acá. ¿Y de dónde provenimos? ¿Quién nos ha dado la posibilidad? ¿De qué trampolín hemos usado para eso? A nuestro propio doble. Y habiendo encarnado en este presente, ese doble nuestro queda en el pasado, ocupa el lugar en este espacio donde nosotros estamos, ocupa el lugar del creador, es decir, ahora Él se hace nuestro creador, se hace nuestro Dios, se hace nuestro Dios personal, porque se va a ocupar de esa síntesis, nosotros en el presente, y bueno, ahí está el problema, que ahora estamos en dos tiempos nada más, y necesitamos a alguien en el tercer tiempo. Entonces, ahí viene la denominación, que también depende de qué ciclo histórico miramos, porque cuando vamos a la historia, cuando vamos a los egipcios, cuando vamos
a la parte de los griegos, cuando vamos a la parte de los persas, de los babilonios, tenemos que ver a qué era nos vamos y entender el libro que estamos leyendo, en el contexto que está. ¿Por qué? Porque, y esto también lo cuento rápido, a lo largo del ciclo de 25.920 años, los dobles no han estado todo el tiempo en el pasado. Los dobles cambian del pasado al presente, depende cada justamente de, o para ponerlo en términos más exactos, cada noche, entre cada noche y cada día del ciclo de la semana completa solar, que equivale justamente al ciclo precesional, en donde viene un avatar justamente con ese objetivo. Entonces, en algunos momentos habremos necesitado, como digo, como seres humanos encarnados, ¿no? En algún momento el ser humano encarnado ha necesitado un ángel guardián y en otros momentos del ciclo de desdoblamiento, otro pueblo encarnado en otra era habrá necesitado un demon guardián. Pero todo eso depende. Pero esto, bueno, es una cosita más que agrego a lo que estoy contando. Entonces, volviendo a la inicial de tu pregunta, en esos términos no podemos hablar de conciencia. Nosotros, Vale, vuelvo a decirte, porque no nos desdoblamos. Nuestra conciencia está mientras estamos acá. de acuerdo. Voy a hacer Cuando, unos, sí, disculpa, voy a hacer unos matices o precisiones, ¿vale? Sigo manteniendo, no quiero debatir ahora con esto, vamos a darle al público lo que teníamos aquí, pero está bien, iba siguiendo todo tu discurso y paralelamente pues iba tomando notas para aclarar lo que he dicho. Yo por mi parte ahora mismo sigo manteniendo eso que he dicho sin pretender decir que al decir que la conciencia se desdobla, pues tenga que ser una cosa categórica, pero lo digo en este sentido. En primer lugar, ahora tú mencionabas la etimología y antes de que dijeras eso sobre la palabra progenie, pues simplemente estaba tecleando en el diccionario español y tenemos el término desdoblar, que es separar algo formando dos o más elementos semejantes, duplicar, separar, dividir, escindir, fraccionar. Con relación a esto, como Garnier Mallet, y ahora tú mismo eh, y yo también muchas veces mencionamos esa sabiduría de los antiguos, desde babilonios hasta egipcios, hasta los templarios, etcétera. Me acordaba al decir esto de ese supuesto desdoblamiento de la conciencia, de algo que dice Marco Aurelio, el filósofo emperador, que dijo así, ¿no? Más o menos, en su libro de Meditaciones, que somos los seres humanos, dentro de nosotros hay una fracción de Zeus, y esa fracción, digamos que es, bueno, pues esa parte de mente o de conciencia, y aquí tendríamos esos sinónimos que son mente, conciencia, conciencia sin la C. Entonces, y en eso eh, mismo radico lo que decía, estaba haciendo, bueno, un círculo, ¿no? Para conocer al Creador, según Garnier Mallet, deberíamos conocer a todas las criaturas que forman parte de ese círculo de desdoblamiento. sí, pero bueno, digamos, ahí hay una aclaración para hacer. ¿Por qué? Porque en primer lugar, nosotros no tenemos manera, o sea, no existe tal cosa como si quisiéramos conocer al Creador. Para nuestra realidad existencial no existe eso. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad de acceder a ese Creador. Entonces, probablemente no quiero, no quiero entrar en la cuestión de las fuentes, ¿no? Pero eh, Garnier habla del conocimiento del propio, digamos, si este creador quiere conocerse a sí mismo, por supuesto, justamente por eso se desdobla en miles, pero incluso más allá de eso, cada una de estas criaturas, por eso estoy hablando que en términos de la conciencia, es una cuestión que hay que hilvanarla muy finita. ¿Por qué?
Porque el creador inicial, cuando se desdobla, en ese primer desdoblamiento, esa primera criatura que nosotros somos, ahí tenemos nuestra propia conciencia. Nosotros no tenemos porque de hecho esa criatura que se desdobla en un presente tiene justamente el grado de libertad en función de que desconoce por completo a su creador y desconoce por completo al futuro, no lo ve, cosa que no es así para el pasado y para el futuro. Cuando nosotros, si nosotros queremos filosofar, y no olvidemos que sí, es cierto, Marco Aurelio, pero era más bien luego de la línea estoica, y los estoicos sí conservaron gran parte del conocimiento del principio vital y de la ley, pero ellos escindieron por completo la idea de los incorpóreos. Y ahí le falta una pata, digamos, siempre a toda esa parte de la filosofía. Entonces, poniéndolo en términos objetivos, yo por eso me centro en lo que Jean-Pierre Garnier Mallet explica y enseña, y de esto yo doy mi palabra, me comprometo en esto que estoy diciendo, en que así lo explica Jean-Pierre Garnier Mallet y así lo enseña Jean-Pierre Garnier Mallet. Es en el sentido de que si algo hay en nosotros de ese creador, y si queremos ponerlo en los términos de una chispa, es la energía que este creador ha dado a partir de sí mismo para que nosotros existamos. Y cuando hablamos de desdoblamiento, no podemos verlo en el sentido por ahí de nuestra perspectiva como un doblamiento, como una escisión. Es algo un poco más complejo. De hecho, Garnier explica, a veces ha dado el ejemplo de la célula que se desdobla, pero él justamente hace la aclaración y dice, ojo, porque eso no es lo que sucede objetivamente en nuestro desdoblamiento. Es algo más complejo, no es un simple duplicado, es una energía que da este creador, una energía que sale de sí mismo, de ese 1% de libertad que él mismo tiene, como nosotros lo tenemos ahora en este presente, que la da al futuro, es decir, pasa por las aperturas temporales de su tiempo de existencia para que exista una criatura, y ahí sí pone una conciencia de presente o aparece una, no es que la ponga directamente este creador, una conciencia de presente. ¿Por qué? Porque esta criatura, y eso es un poco lo que busca el creador al darle esta libertad, o al menos, digamos, así lo pone el principio vital, es justamente que esta criatura tenga la posibilidad. ¿Por qué desconoce al pasado y no ve el futuro? Porque eso le da el grado de libertad necesario para hacerse nuevas preguntas. Y en el sentido que para sí mismo se hace nuevas preguntas, está, digamos, en ese sentido, poniendo en él mismo un grado de conciencia. Es conciencia que, como dije al principio, está dada por la experiencia personal en el tiempo presente en el que está viviendo. Porque nosotros, cuando dormimos, si vamos al pasado o vamos al futuro, no somos plenamente conscientes. Y lo único que nosotros podemos rescatar de eso, si es que podemos rescatar algo, lo explica Garnier Mallet, es la memoria de haber estado en otra realidad. Pero nada más que la memoria. Y la memoria no es conciencia. La memoria es una información que aparece en nosotros justamente porque es lo que nos da la anticipación, como nos lo da el pensamiento, es una memoria que está en nosotros a partir de la cual nosotros ahora vamos a interpretar el mundo, sentir lo que deseamos, querer lo que queremos, etcétera, etcétera. En nuestro caso particular, con el déficit de que esa memoria, esa información en nosotros está dada por un tiempo de realidad, que es el futuro, que nos informa a cada instante a través de aperturas temporales de nuestro tiempo de existencia en un tiempo que no existe en la percepción de nuestro tiempo. Porque acá también hay que tener en claro qué es una apertura temporal. Entonces, en ese sentido es que te
te comparto, te intento poner las piezas en el lugar en donde Jean-Pierre Garnier Mallet las pone. Ujú. Está bien, de todos modos, es que no veo ninguna incompatibilidad con el término conciencia, disculpas, porque simplemente a donde quiero llegar con el término conciencia como cosa esencial es esta, es facultad psíquica por la que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Nada más, no entro en más Perfecto, detalles de que hasta ahí estamos de acuerdo, vale, ya hasta ahí está, estamos nada de más. acuerdo. El tema de la memoria, que estamos aquí y que, bueno, podríamos empalmar esto con uno de los puntos que teníamos aquí, que es el de que no creamos pensamiento. En teoría, en el lenguaje informático, si lo queremos decir así, nuestro backup de información, nuestra memoria, como estabas detallando con todo detalle, pues no la tenemos aquí, ¿no? Tenemos esa otra parte de conciencia bilocalizada, que es la, como dice Garnier Mallet, la guardiana de nuestra memoria, ¿no? Nosotros estamos aquí pues para recibir esa información y vehicular esa energía, etcétera. Pero bueno, a En lo que el, iba antes, el término conciencia, simplemente en ese breve apunte que he hecho, nada más, ¿eh? No, en ese si me sentido no quería dejas, contradecir nada del discurso general de Garnier Mallet. no, no, no. Yo simplemente, Carlos, con la mejor, mi intención simplemente es poner la, vuelvo a decir, porque yo ni siquiera hablo, no, no es una, y esto espero que se entienda desde qué lugar lo digo. Yo acá no estoy opinando, digamos. En lo que yo estoy diciendo no es lo que a mí me parece, no es una interpretación que yo estoy haciendo, yo estoy transmitiendo literalmente lo que Jean-Pierre Garnier Mallet nos explica. Y al respecto de la memoria, justamente como la memoria es esa información que está en nosotros a partir de la cual nosotros operamos, es decir, nos hacemos nuevas preguntas, tenemos nuestros deseos, tenemos, bueno, etcétera, etcétera, cosa que luego al final, una vez que entendemos cuál es nuestra realidad existencial y qué es lo único que estamos haciendo acá, aprendemos a que en realidad a esa información prácticamente no tenemos ni que escucharla, pero, pero por el momento entendemos que esa información que nosotros llamamos memoria, que objetivamente está radicada en el agua de nuestro cuerpo, es la información a partir de la cual, vuelvo a repetir, nosotros nos hacemos las preguntas. Cuando nosotros hablamos, cuando Garnier Mallet enseña y explica que nosotros tenemos una memoria en otro lado, es justamente la memoria que tiene el doble. ¿Qué memoria tiene el doble? El doble tiene la memoria. ¿Por qué? Y hago acá una pequeña bifurcación para volver al camino. Porque nosotros acá tenemos un objetivo. Nosotros estamos encarnados en esta tierra con un único propósito. No hay ningún otro propósito. Ese propósito es expiar, modificar, limpiar, borrar, buscamos la palabra que mejor nos acomode, una información que está en esa realidad del futuro de la que nosotros somos absolutamente responsables y que tenemos que escindirla, borrarla, modificarla para poder regresar. Y ahí la cuestión, tenemos que regresar. Cuando nosotros hablamos de que se está por terminar el ciclo de desdoblamiento, no estamos hablando de que se termina el ciclo de desdoblamiento del horizonte completo. Como yo explicaba hoy más temprano, el desdoblamiento de cualquier espacio, de cualquier horizonte, podemos entrar en la parte técnica, podemos entrar en la parte o más científica, geométrica, 8 diámetros de la partícula alfa que se repiten en el diámetro radial del horizonte omega, que mientras eso sucede hay un desplazamiento de un octavo del horizonte tangencial para que aparezca un tiempo imperceptible que es el noveno tiempo, y entender que dentro de esa dinámica aparecen diferentes planos de polarización, diferentes planos en donde cada uno de estos planos de polarización, que son planos superpuestos, yuxtapuestos, explica Garnier Mallet, en donde cada uno de esos planos
imaginarios o reales, depende de donde yo me referencie, habrá una realidad. Pero ¿por qué el pasado, el presente y el futuro comparten información? Porque están en el mismo plano de polarización y están superpuestos unos con los otros. Ahora, dicho esto, y lo digo, entiendo muy someramente, y por eso quienes no están entendiendo básicamente lo que yo estoy diciendo, les pido, porque acá no se trata de creerme a mí, no, no crean en nada. Yo sé que esta es una frase que dicen mucho y parece, no crean en nada de lo que yo les estoy diciendo, vayan a la fuente, corroboren lo que les estoy diciendo y se van a encontrar con que así es. Lo que nosotros estamos viviendo actualmente es el final del ciclo de este espacio donde nosotros estamos. Vuelvo a repetir, este horizonte, este gran horizonte, a donde esta conciencia para nosotros denominada creador está, ese horizonte tiene básicamente cuatro espacios fundamentales que están anidados y engranados dentro del contexto del horizonte. Uno es el espacio inicial, cuyo límite tangencial es justamente el límite del horizonte, y el radial vendría a ser esa primera criatura que se desdobla del mismo y su propio doble. Ahí termina el espacio inicial. Todo lo que pase desde ese futuro para adelante, el creador no lo ve y prácticamente podríamos decir que no le interesa, porque la síntesis de este creador se juega, como dice y explica Garnier, en su futuro más próximo, es decir, pasado, presente, futuro, y esa información del futuro a través de la velocidad más rápida que existe, vuelve y crea la realidad del pasado. Ahí el creador juega todas sus cartas. Ahí tiene toda la información que él necesita. Y todo lo que él elige se queda en su memoria y todo lo que él no elige va a parar o queda, recala en ese mismo espacio o en esos espacios que fueron los en donde se gestó o se analizó la información que este creador tiene. ¿Cómo conocían a los antiguos al espacio que sigue al espacio inicial? ¿O cómo conocían los antiguos a cualquier espacio siguiente a cualquier espacio, como puede ser el nuestro, el espacio que sigue, conocido por los antiguos como infierno, como el árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque allí iba a parar todo lo que el creador no quería. En los términos de estos cuatro espacios, espacio inicial, espacio de tinieblas, espacio de infiernos y la noche de los tiempos, nosotros estamos en el espacio de tinieblas, que está engranado con el espacio inicial. Es decir, el último tiempo de ese espacio inicial se hace el primer tiempo de nuestro propio espacio. Cuando hablamos del final del ciclo de desdoblamiento, estamos hablando de nuestro tiempo, de nuestro espacio, es decir, el ciclo que termina para nosotros es el de nuestro espacio, es decir, que cuando el futuro se iguale con nuestro presente, cosa que va a pasar en la próxima explosión solar, y luego nuestro presente y se iguale con el tiempo del doble en el pasado, y las realidades se verifiquen, se vean, se revelen. ¿Por qué? Porque se empatan los tiempos. Cuando eso suceda, nosotros habrá terminado el ciclo para nosotros. Pero el espacio inicial sigue, sigue. Por lo tanto, y como les explicaba hoy más temprano, yo entiendo que todo esto para agarrarlo así de entrada es complejo. Como yo les explicaba hoy más temprano, la criatura inicial, inmortal, perdón, la criatura inmortal desdoblada del creador, ese que yo les explicaba hoy, que se va y vuelve en un instante de su propio tiempo, para poder volver, cuando vuelve y toma conciencia en ese lugar, porque es de presente, de su realidad presente, cuando llega a ese lugar de nuevo, necesita seguir viviendo porque ese ciclo todavía está funcionando. Entonces necesita conservar la memoria que tenía de las preguntas que se estaba haciendo en el momento que salió. Esa memoria está en el mismo, pero como sale en términos del cuerpo energético, y acá estamos, sin tener la más mínima conciencia justamente de todo eso, porque ahora nuestra conciencia está suscripta a este presente, no tenemos ninguna otra conciencia, ni de un creador, ni que en realidad nosotros no existimos acá, nosotros existimos en otro tiempo. Entonces,
Si nosotros queremos regresar, necesitamos esa memoria. ¿Quién está conservando esa memoria? Porque nosotros hemos tenido que salir, la está conservando el doble. Cuando Garnier, cuando los antiguos, cuando se enseña que el doble, el Dios personal, conserva la memoria, no conserva la memoria en definitiva porque conserva una memoria que nos va a dar a nosotros lo que nosotros queremos. Porque nosotros acá tenemos que poder vivir sin la más mínima voluntad. Porque la voluntad, porque todo lo que nosotros decimos cuando estamos despiertos, cuando somos conscientes, está muy lejos de lo que este doble y de la labor que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros somos permanentemente informados cuando estamos en vigilia por el futuro a través de las aperturas temporales. ¿Qué dice Garnier? Garnier dice, nosotros hemos venido a dormir y lo demás no sirve para nada, porque Garnier rectifica esto que dice cuando dice que nosotros en vigilia vivimos el 99,9% del tiempo en malevolencia, dice él, utilizando o haciendo, digamos, la otra cara de la moneda de la benevolencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo de la anticipación y cada uno de nuestros pensamientos que no nos pertenecen, que nosotros no creamos, porque es una información, un feedback que va y viene en un tiempo de percepción que en nuestro tiempo no existe, no nos da tiempo de reflexionar ni de ser conscientes de eso que está pasando. Y entonces, bueno, aquí estamos, por eso vivimos a ciegas en ese sentido. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir a dormir para que el doble venga a nosotros y vaya al futuro a solucionar esos potenciales que son de nuestra responsabilidad. Él conserva la memoria, pero es la memoria que vamos a recuperar cuando volvamos. Entre tanto, el doble, digamos, para poner una parte, digamos, de proactiva, si queremos ponerlo en algún término, en el medio, lo que va a hacer es que cuando vaya al futuro va a buscar la información que tiene que modificar y que tiene que borrar, porque esa es su único desvelo. Ese es su único desvelo, porque como dice Garnier, el doble no quiere quedar atrapado del futuro cuando este ciclo se termine. Entonces, su único desvelo es ese. Ahora, entre tanto, y como sabe que nosotros tenemos que seguir acá en este presente, mientras él recorre todos los zodíacos y todo lo que tiene que hacer para encontrar esa información, lo que nos va a dar es la posibilidad de una vida tranquila, en equilibrio, pero con la condición de que nosotros vivamos sin voluntad, porque voluntad para nosotros es sinónimo de memoria ajena. Hay un camino cuando nosotros empezamos a vivir dentro de la ley, cuando nosotros nos vamos a dormir como tenemos que dormir. Claro, nuestra memoria va cambiando. Es decir, el doble que viene a nosotros y luego envía a un amigo del futuro, empiezan a darnos una información, por eso cambian nuestros deseos, cambian nuestros intereses, cambia nuestra percepción del mundo, va cambiando todo eso, porque ese desconocido de la mano del doble me va a dar a mí ahora la información que luego yo voy a tener que ir a buscar. Como dice Garnier, nosotros tenemos siempre la respuesta antes que la pregunta. Cuando nosotros creemos que estamos haciendo una pregunta, en realidad estamos preguntando porque nos están guiando a preguntar lo que queremos preguntar. Es decir, ya está la respuesta en nosotros. Ya sea, en este caso, siempre el futuro, porque acá hay otra cosa muy importante que tenemos que saber. El doble no da absolutamente ninguna información. El doble en el pasado no da absolutamente ninguna información. ¿Por qué no da ninguna información? Porque el doble está justamente preservando dentro de todo lo que puede, aun cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, está intentando conservar esa memoria que vamos a necesitar para volver y está intentando que nosotros no cometamos más errores. Como el doble sabe que si él nos da una información, porque no es que no la da porque no puede, no la da porque decide no hacerlo, porque el doble sabe que nosotros no estamos siendo conscientes, no tenemos la capacidad todavía de discernir entre una intuición o una premonición venida del pasado de una venida del futuro.
El doble no se arriesga, porque sabe que si él da una información, nosotros recibimos una información, pero al instante siguiente seguimos atrapados del futuro y nosotros alimentamos esa información y esa información va al futuro y genera potenciales. Bueno, el doble es responsable. Así como somos nosotros responsables de la información aún en la ignorancia, recibimos e iluminamos, el doble debería hacerse. Y entonces el doble, para no poner más piedras en la mochila, no da ninguna información. ¿Qué hace el doble? El doble necesita que nosotros lo vayamos a buscar. Otro concepto importantísimo, el Disculpas, doble nos disculpas, viene a Oscar. nosotros. Sí, Disculpa. En ese punto donde decías después, lo has especificado un poco más, creo, pero allí donde decías al comienzo de que el doble no nos da información, pero hay en algunas ocasiones sí que nos da información. Información necesaria y cuando nosotros estamos en buena predisposición de recibirla. no, no, Carlos. No es ¿Puedes el doble elaborar el que te da eso? la... ¿Puedes elaborar eso un poco? Sí, no es el doble el que nos da la información. De hecho, el doble, como sabe en la trampa en la que nosotros estamos, como dice Jean-Pierre Garnier Mallet, el doble y nosotros mismos cuando venimos a encarnar sabemos que venimos a una trampa mortal, sabemos que venimos a una cloaca. ¿Por qué? Por esto que estoy tratando de explicar y me disculpo por mi demencia, me disculpo, esta es mi forma, los que me conocen se estarán sonriendo. Eh, pero es mi anhelo que lo entiendan y de primera mano lo entiendan, o digamos, sí, de arranque lo entendamos bien. Porque si no, yo siempre digo, demasiadas piedras ideológicas y sesgos traemos en la mochila cuando nos ponemos de frente a la teoría, como para encima incorporar cosas mal que después inevitablemente tendremos que cambiar. Entonces, es por eso un poco mi afán. En vista de lo que vos decís, la cuestión pasa por este lado. Como el doble sabe, nosotros hemos olvidado, no lo sabemos, como el doble sabe cómo funciona la anticipación, bajo qué términos nosotros somos informados, y entonces bajo esas condiciones no se arriesga y no da ninguna información, entonces lo que hace el doble es asegurarse por otra vía. ¿Cuál es esa vía? Nosotros nos vamos a dormir como nos tenemos que ir a dormir. Y acá el concepto que quería abordar hace un ratito, muy importante, nosotros, no es que el doble viene a nosotros. Y ni hablar de las circunstancias del sueño. Yo no me voy a dormir y digo un mantra, un decreto, una oración, y voy a buscar a mi doble. Porque me acuesto y porque digo, voy a buscar a mi doble. No funciona de esta manera. Esto es un principio vital que sigue leyes físicas. Y yo necesito estar en un estado determinado para que mi cuerpo energético, al salir de mi cuerpo físico, a la noche, cosa que pasa inexorablemente siempre, en vez de quedar atrapado del futuro, pase de largo ese futuro y vaya a el tiempo del doble. Entonces, cuando soy yo el que lo va a buscar al doble, es decir, mi cuerpo energético es el que sale de mi cuerpo físico bajo determinadas condiciones, pasa de largo el futuro, pasa un tiempo determinado en el futuro de nuestro futuro, que lo conecta con el pasado, y entonces nuestro doble, en su experiencia, porque nuestro doble es un ser con un cuerpo físico y un cuerpo energético viviendo una realidad igual que nosotros, que tenga características distintas en vista de su condición, sí, pero en términos físicos absolutos es exactamente igual que nosotros. Cuando nuestro cuerpo energético llega al cuerpo del doble, el doble lo siente. ¿Cómo lo siente? Bueno, la mejor aproximación que podemos hacer es como si fuera una epifanía. ¿Sí? Como esos momentos que algunos de nosotros en algún momento sentimos, que sentimos como una emoción o como, bueno, imaginemos algo así que le dice al doble que nosotros hemos llegado con nuestro cuerpo energético. Paso siguiente, el doble sabe ahora que puede venir a nuestro. Entonces, acelera su propio cuerpo energético, deja nuestro cuerpo energético en su cuerpo físico y viene a nuestro cuerpo presente. De aquí hace el trampolín al futuro.
¿Por qué? Porque no se puede nunca ir del pasado al futuro. Por eso el doble necesita pasar por el presente y esa puerta se la podemos abrir nosotros, nadie más. Cuando el doble va al futuro, como les decía hace un ratito, elige a un amigo. ¿Elige cualquier amigo? No, hay una serie de condiciones para elegir a un amigo que ahora no vamos a abordar porque nos llevaría tiempo. Pero elige a un amigo. Ese doble, porque otra cosa, el futuro, que también hay seres con cuerpo físico, con cuerpo energético, viviendo una experiencia real, tangible como la nuestra, real y tangible como la nuestra, esa realidad, el doble cuando llega, entra con su cuerpo energético al cuerpo físico de un doble, porque los que están en el futuro, hoy en este final de ciclo de tiempo, para nosotros son dobles. En realidad siempre han sido dobles, no quiero confundir con esto, siempre han sido dobles, pero en este final de ciclo, a partir de la cuarta explosión solar, para nosotros, ese tiempo ya hizo la unión con sus propias criaturas. Cuando nosotros vivimos acá la cuarta explosión solar, eso significó en el tiempo, en la realidad del futuro, que ellos hicieron la unión con sus propias criaturas, que por supuesto estaban encarnadas en su futuro, en el tiempo presente del siguiente espacio seguido del nuestro. Me disculpo acá, sería mejor que se los muestre, lo expreso lo mejor que puedo con palabras. Cuando el doble elige a un amigo del futuro, ese cuerpo energético viene a nuestro cuerpo físico y ahí nos da información. ¿Por qué? Porque el doble le puso a ese otro doble una información. Le dijo, bueno, informa con esta cuestión. Cuando el doble con su cuerpo físico pasó por nuestro cuerpo, perdón, con su cuerpo energético. Vuelvo a repetir, cuando el doble con su cuerpo energético pasó por nuestro cuerpo físico, tomó información más que dejó. Tomó información del agua de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Claro, hay igual un principio de estabilidad y de equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con una memoria primigenia en el ADN de nuestro cuerpo que conserva parte de la memoria. ¿Qué memoria conserva? Parte de la memoria por la cual nosotros acordamos con el doble encarnar en el cuerpo físico que encarnamos, en la mujer que encarnamos, en el lugar que encarnamos, etcétera, etcétera. Por eso Garnier enseña que nuestro cuerpo físico siempre sabe antes que nosotros cuando una información está hecha para nosotros o no. Siempre el cuerpo físico lo sabe antes. Entonces, el doble pasa por el cuerpo físico con su cuerpo energético, toma información del agua de nuestro cuerpo, pero ergo ya su presencia en nuestro cuerpo físico, nuestras células reconocen una energía diferencial, es decir, una energía propia, análoga, y entonces ya hay un principio de estabilidad. Pero no hay información, digamos, que luego condicione nuestra memoria de consciente cuando despertemos. Esa información se la va a dar a un doble del futuro, el doble del futuro va a venir a nosotros y nos va a dejar la información. Estamos hablando de una noche, esto debería pasar todas las noches de nuestra De vida. acuerdo. Pero Entonces, ¿qué pasa? sí, Ahí disculpas, vamos. pero al fin y al cabo el doble deposita información, provenga del futuro o provenga del pasado. En nuestro Sí, cuerpo, cuando se produce el intercambio de cuerpos energéticos, no hay punto de sí, discusión aquí. pero ¿qué memoria? Sí, pero no es, a ver, sí, yo entiendo, pero lo que pasa es que si no lo ponemos como es, yo prefiero ponerlo como es, porque después se da, digamos, empezamos a abrir puertas para interpretar cosas. Entonces, porque otra vez, ¿qué información me va a dejar el doble? Cuando venga, porque, a ver, hagamos un punto de partida. La primera noche que yo me duermo como me tengo que dormir. Esa noche, la primera vez, yo tengo 50 años vividos sin mi doble. Quiere decir que mi cuerpo físico está cargado, toda mi memoria es toda información ajena, toda, de la A a la Z, toda. Quiere decir que en el futuro no hay nada bueno para mí.
Esto lo explica claramente Garnier Mallet. Cuando nosotros vamos por primera vez, en el futuro nunca hay nada bueno para nosotros. Para que haya algo bueno en el futuro lo tenemos que poner. Entonces, cuando el doble viene por primera vez, si queremos entender que porque el amigo del doble nos trae una información aportada por el doble, ¿es información del doble? Sí. Pero lo que yo quiero que quede claro, me gustaría que quede claro, es que no es el doble en sí el que nos está dando una información de forma directa, porque no lo va a hacer luego. Porque acá viene la cuestión. Esa información que a nosotros nos dejan es una información, en principio, la menos mala. Porque nosotros tenemos que, si fuera la primera noche que fui a buscar a mi doble, necesito las primeras 40 noches para poder decir recién de la noche 40 que empiezo a recibir una información propia. Porque el doble lo que necesita es que luego yo durante el día, con esa memoria, con esa información que él me dejó, yo empiece a percibir el mundo diferente, empiece a tomar decisiones diferentes, empiece a querer cosas diferentes. No va a pasar la primera noche. Yo tengo que sostener esto en el tiempo. ¿Y cómo se asegura el doble de que nosotros tengamos la información? Porque finalmente la información de valía queda en el amigo del futuro. Porque esa primera información que me da el doble cuando viene el doble del futuro es una información pequeña, es un puntapié, es una información de supervivencia, como dice Garnier. Entonces, lo que yo necesito ahora es que cuando yo me despierte durante el día y entre en la ley, no en cualquier momento, porque mientras yo no entro en la ley, mientras yo no voy en busca de un pensamiento de benevolencia, yo no tengo un pensamiento de benevolencia, no creo un pensamiento de benevolencia porque yo no creo ningún pensamiento, me es dado, todo me es dado. Entonces, es mi intención ahora, por el conocimiento, porque entiendo lo que está pasando, porque me fui a dormir como me tengo que ir a dormir, si en un momento del día, bajo alguna circunstancia especial, yo necesito una información que yo me asegure que viene de la memoria de mi doble, voy a entrar en la ley. Y cuando entre en la ley, ¿qué significa? De la misma manera que me fui a dormir, bajo las mismas condiciones de certeza, de confianza, de criterio, voy a ir en busca de un pensamiento de benevolencia, voy a aceptar ese pensamiento o no lo voy a aceptar. Si lo acepto, el futuro amigo de mi doble, que tiene la información, que ahora sí me va a ayudar a tomar una decisión, ahora consciente, me va a dar la información. Si no, no me va a dar nada. Es decir, el doble se asegura, un doble conforme. Primero, deja la información en el futuro. ¿Esa información me es dada automáticamente? No. Yo quiero obtener esa información, tengo que entrar en la ley mientras estoy despierto, de manera consciente, de la misma manera que lo hago y sé que me estoy reiterando, cuando me voy a dormir, y entonces el amigo de mi doble que está en el futuro, por un cambio justamente en una de las anticipaciones, me va a dar la información. Caso contrario, caso contrario, yo no recibo ninguna información del futuro amigo de mi doble durante el día. Como dice Garnier, 99,9% del tiempo vivimos fuera de la ley cuando estamos despiertos. Como dice Garnier, en este sentido, lo mejor sería no pensar. Pero como no podemos hacer eso, entonces lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar esto de la mejor manera para que nuestro día a día pueda ser conducido justamente, dejarnos guiar por un camino en confianza, porque cuando me fui a dormir sin miedo, sin duda y sin voluntad, en donde en mí no haya ninguna voluntad para poder sortear de la mejor forma esta experiencia en el día a día con el único objetivo de que mi doble solucione lo que tiene que solucionar. Cuando mi doble solucione en el futuro todo el potencial que yo tengo que solucionar, nuestra experiencia en este presente se termina. Porque acá no hemos venido a evolucionar nada.
no hemos venido a evolucionar ninguna conciencia, porque no se puede evolucionar en una conciencia en un espacio que no busca, que no tiene la idea de bien común, como sí pasa en el espacio inicial. Entonces, nosotros estamos acá con esta labor. Esto es lo que enseña Jean-Pierre Garnier Mallet. Nosotros estamos para solucionar, para permitirle al doble solucionar ese potencial y para poder volver ¿a dónde? A donde sí está nuestra conciencia original, en donde sí está nuestra existencia original. Esa es nuestra realidad. Y para evitar salir, no caer en la trampa de la anticipación en vista del futuro, vuelvo a decirte, el doble se asegura por dos vías que si nosotros vamos a obtener una información de él, bueno, tanto en la noche como en el día, realmente estemos en el lugar que tenemos que estar. ¿Qué dice Garnier al respecto de aprender, de entender cuál es nuestra vida y qué es lo que tenemos que hacer? La mayor, el mayor regalo que nosotros obtenemos cuando conocemos esto y empezamos a vivir de esta manera es tener la seguridad, al menos en un momento, de saber de dónde viene la información. Porque el 99% del tiempo, sobre todo cuando estamos conscientes, no sabemos de dónde viene esa información. Y entonces, como dice Garnier, cuando es así, cuando sabemos que estamos fuera de la ley, de toda información, mejor desconfiar. Realmente es un tema apasionante el desdoblamiento. Quien llegue a ver este vídeo, pues naturalmente si es alguien que no conoce nada, todo esto le sonará muy extraño, ¿no? Pero por poco que alguien se haya metido, ni que sea la primera lectura de divulgación de Garnier Mallet, Cambia tu futuro, pues todo esto le tendrá que resonar. Y en este sentido es recomendable, como aquí solo estamos hablando, pero es recomendable, pues, por ejemplo, en ese libro ir al apartado de anexos y ver allí ese esquema de los tiempos y todo ese juego de intercambio de energía e información entre las diversas criaturas, etcétera. Y bueno, solo, ya te digo, ya le podemos decir al público esto, ¿no? Que hemos empezado por uno de los puntos que se axial, que es el principio vital, y a partir de aquí te puedes ir a las 1000 horas de charla, ¿no? La conciencia, bueno, aunque Oscar y yo pues hayamos tenido, perdón, hayamos tenido, bueno, pues algún cambio de opiniones, no pasa nada. Estamos charlando de un tema muy potente y hay que tener en cuenta que es un tema, pues que tiene ese andamiaje, como usas tú la palabra, eh, de la física, ¿de acuerdo? Y con todo ello, pues de la astrofísica y etcétera, etcétera. Bien, has elaborado muy bien. Bueno, yo iba siguiendo, ¿vale? Después cuando escuché el vídeo, pero creo que en líneas generales, en mi opinión, desde luego, pues iba todo en esa línea de discurso, tomando lo que dice Garnier Mallet. Y ahora, si te parece bien, porque no tenemos mucho tiempo, unos minutitos, quizás en otro día podríamos charlar más sobre el tema del principio vital, ¿vale? Mientras ibas exponiendo, me he acordado de una cosa cuando tuvimos esa primera charla informal para encarar esta. eh, Hubo una cosa que me gustó, ¿no? Y creo que es interesante para comentarlo ahora, una cosa que dijiste. Dijiste, probablemente la mayoría de gente que está interesada en el tema del desdoblamiento, hablando en general, es porque tienen algún tipo de problema, desde físico a psicológico, financiero, y buscan con ello una solución dentro del gran abanico de oferta de ayuda autopersonal. Pero tú hiciste una observación interesante, que es la siguiente. Dijiste, es que, o quizás era para ti, ¿no? Llegaste a ese punto, pero que quizás también puede resonar en otras personas. De hecho, lo más importante es ese, si se me permite decirlo así, autoconocimiento, ¿no? Saber qué
qué hago aquí, en este planeta, de dónde vengo, qué tengo que hacer en mi vida y cuando me muera, pues, qué va a ocurrir. Sí, como dije en algún momento de- de todo esto que de la mejor manera intento hilvanar y como digo yo siempre, de pegar el martillazo bien dado en los clavos que considero que son los importantes, los que hay que los que hay que tomar de entrada bien para luego poder, como bien decís vos, poder darle mucho más contexto, porque vuelvo a decir, para quienes conocen, nunca escucharon de esto, o para quienes tienen conceptos que van por otro lado al respecto de, bueno, de cualquiera de las cosas que hemos explicado acá. Bueno, en ese sentido, eh, los exhorto, les sugiero que, bueno, en la medida de las posibilidades, revisen y revisen y no se queden solamente con fracciones del discurso. Si realmente sienten en el corazón, porque esto no se puede poner en palabras, si sienten en el corazón que es por acá, porque como dice Garnier, esto que decía hace un ratito, las células, nuestro físico lo sabe antes, cuando esto resuena para nosotros son nuestras células que, las que nos dicen, acá hay una información que tiene que ver con nosotros. Entonces, bueno, en un primer momento escuchemos eso, pero alimentémoslo adecuadamente en el conocimiento, porque finalmente lo importante es poder integrarlo bien, poder porque, como dice Garnier, no se trata de fe, de hecho, fe, palabra que encarceló el alma de tantas miles de millones de personas a lo largo del tiempo por estar mal entendida, como mal entendida la palabra amor, una de las lógicas más bellas dentro de las que me encontré dentro del principio vital. Entonces, lo importante es poder hacer esa construcción para que ese conocimiento realmente repercuta en un lugar que tenga sentido. Y desde que tengo, lo voy a decir así, aunque parezca exagerado, desde que tengo uso de razón, seguramente como otros muchos, me hago preguntas de este estilo. En mi caso, todo el conocimiento previo que traía hasta el momento que me encontré con la ley, en el caso mío, a algunos les juega un poco en contra en el sentido de que son sesgos que hay que sacar porque es inevitable que cada cosa que esté diciendo yo en este momento esté siendo filtrada por el sesgo, por las creencias, por lo que cada uno sienta, por lo que cada uno haya comprendido. Entonces, bueno, en ese sentido hay que sopesar realmente a dónde está el valor de lo que nos puede dar la teoría. Como bien dice Carlos, es cierto, Garnier en las formaciones iniciales, normalmente al principio, cuando les dice, les advierte que una vez que sepan lo que van a escuchar ahí, ya no hay marcha atrás. También les dice que él reconoce, todos somos conscientes, de que en un primer momento llegamos a estos lados. Yo soy un poco más frío que vos, Carlos, yo le digo el shopping espiritual. Cuando llegamos al shopping espiritual y cambiamos de receta y cambiamos de mapa y de discurso, y por un tiempo la fe de los conversos, en donde una nueva pastilla, una nueva técnica, parece que me está dando respuestas, pero como dice Garnier, toda cosa que venga del futuro, que no venga del doble, toda información que yo tome, técnica, dogma, lo que sea, va a funcionar, podría funcionar en principio en mi vida, porque el futuro quiere seguir teniéndonos agarrados, pero en un lapso de 9 meses vista, es decir, 7 cuarentenas, todo eso empieza a diluirse y cuando queramos acordar nos encontramos otra vez en el mismo lugar de siempre. Entonces, acá lo importante, lo que mi afán, lo dije hoy al principio, lo vuelvo a repetir, es que cada uno de aquellos que realmente quieran conocer la teoría, la conozcan por las buenas razones. Y más allá de que en un primer momento estén llegando porque necesitan solucionar un problema, porque necesitan resolver algo de la índole que sea, bueno, está muy bien,
pero que eso al final o al principio no tire por tierra lo que realmente me está diciendo la teoría, lo que realmente me está diciendo el principio vital, lo que realmente me está diciendo el hecho de enterarme cuál es mi realidad existencial. Porque lo primero que yo tengo que hacer es conocer mi realidad existencial. Lo sabían los egipcios, lo sabían los caldeos, lo sabían los babilonios, lo sabían los oráculos de Apolo. ¿Qué hacían? ¿Por qué se abocaban a la astrología y a la matemática 20 años antes de que al iniciado se le dijera cuál era su realidad existencial? Porque lo que se busca es, y no es justo, no es casualidad que sea una teoría científica la que nos traiga esto, lo que se busca es que primero entendamos, leamos, contrastemos la realidad en la que vivimos, porque va a ser ese el bastión, el estribo que me va a permitir decir, como dice Garnier, si la realidad tiene la forma, si la realidad se mueve bajo las leyes que se mueve, vistas por la larga transversalidad que tiene la teoría en tantos campos científicos, lo hace de esta manera. ¿Por qué yo voy a ser distinto? Ese debe ser, lo estoy simplificando, el estribo que me permita no irme a dormir creyendo que tengo un doble. Eso no sirve, eso no me va a llevar a mi doble. Yo tengo que tener la certeza de que tengo un doble. Así como cuando me miro al espejo, me reconozco a mí mismo y sé que soy yo, esa misma certeza digna de fe, decían los antiguos pistis, medio demostrable de inspirar confianza, es la que me tiene que decir que yo tengo un doble y entonces me voy a dormir. ¿Para qué? Porque ahora sí voy a tener las respuestas a mi por qué, a mi para qué, al cómo. ¿Y qué me encuentro con la teoría? Cuando empiezo a caminar el camino de la teoría y empiezo a entender cuál es mi por qué y mi para qué, que se los acabo de decir hace un ratito. ¿Por qué? Porque cometí un error allá en donde soy originalmente. ¿Para qué estoy acá? Para solucionar ese problema. Y nada más. No hay otra razón para estar acá. Porque vivimos en una cloaca, como dice Garnier. ¿Qué razón tendríamos para vivir en una realidad como esta? Que no vamos a entrar a describirla porque necesitaríamos varias horas. Entonces, hay un lugar mejor del cual nosotros provenimos y tenemos que entender que existe para querer volver, porque hasta que no entendamos que existe, no vamos a querer volver, porque mientras todo esto esté en lo abstracto para nosotros, vamos a seguir confiando en lo que vemos, cuando el desafío más grande está en empezar a ver aquello que no podemos ver. Oscar, Esa respuesta del por qué y el para disculpa, qué no, ya no quería terminé. ser grosero, es que me Sí. tengo que ir. Tenemos que decir una anécdota, Oscar y yo, es que hoy teníamos nuestra charla 2 horas antes, pero como le he dicho antes, en broma, quizás es medio en serio, quizás el futuro quería sabotear un poco esta charla y la hemos tenido que realizar 2 horas después. Entonces, no te quería interrumpir, ¿eh? Ha sido un poco una broma, No, pero... no, discúlpame. Yo sé que me alargo, pero aunque me disculpo, entiendo y así lo siento, que hay valor en entender esto de la mejor manera. Sí. Ujú. Finalmente, me cierro con esto. Ese es el valor. Entender qué es lo que estamos haciendo acá y ir en busca de eso. La teoría al final me dice, mira, vos tenés que solucionar un problema, pero vos no tenés que tener voluntad. Y ahí empieza a haber un choque. Porque yo quiero solucionar el problema, pero no tengo que tener voluntad de querer solucionarlo. Tengo que confiar en mi doble. Ahí el desafío que nos pone la teoría. Y si yo no estoy dispuesto a pasar esa barrera de la voluntad, me empiezo a encontrar justamente con que el futuro se empieza a aprovechar de eso para que la gran mayoría de personas empiecen a desfallecer, a no sostener, porque en realidad lo que se está buscando es solucionar el problema y lo que nosotros tenemos que buscar es arreglar la razón por la que hemos estado. Cierro con esto. Vale. Palabras del avatar Jesús. Encuentra, ama, depende de la traducción que queramos, al Dios que está en ti, ama a tu prójimo como a ti mismo y todo lo demás te será dado por añadidura. Entonces, vayamos a buscar a nuestro doble, confiemos en nuestro doble, entendamos el poder de la benevolencia en nuestra vida,
como una llave, porque ojo, la benevolencia sola no alcanza, es una llave, para usar esa llave para poder ir a buscar al doble y confiar en su voluntad para que nuestra vida en este presente sea una vida de tranquilidad, de equilibrio, en tanto el doble hace lo que tiene que hacer y poder regresar al final del ciclo de tiempo a donde tenemos que regresar. Gracias, Oscar. Yo para terminar quería decir gracias por tu tiempo. Eh, es posible, si quieres, ya hablaremos en otro momento, podríamos terminar de hacer otra charla para tratar otro punto. Y solo quería puntualizar una cosa. Locunoya pues tiene como punto inicial de creación del canal la teoría del desdoblamiento. Óscar ha ofrecido la explicación y pues según sus palabras tomando punto por punto el discurso de Gardner, pero como él dice, yo también siempre digo, váyanse siempre a las fuentes directas, a lo que dice el mismo autor en sus libros, conferencias y demás. Por mi parte, Locunoya también eh, concede valor, le concedo, yo soy el protagonista del canal, por decirlo así, el personaje, le concedo una gran importancia a la teoría del desdoblamiento, por eso que hemos remarcado pues de ese andamiaje o estructura desde la física, con ese lenguaje físico-matemático, alrededor de lo cual pues van tantas otras cosas, filosofía, religión, etcétera, etcétera. Por mi parte, yo siempre mantengo, parte de mi formación, pues ha sido en filosofía, por eso, pues me gusta tratar el tema de lo que es la conciencia o consciencia o mente, etcétera, el tema de la información, porque también, pues, soy un interesado en el tema de la filosofía digital, si se quiere decir así también. Bueno, de hecho existe, es una disciplina dentro de la filosofía, aunque más contemporánea. Pero siempre sí que me gusta reservarme un punto de escepticismo, que creo que es bueno. Escepticismo, no sé si era la mejor palabra, pero no puedo decir, lo que quería decir es que yo no me siento con una sensación de poder decir, oigan, no sería correcto tampoco, ¿no? Pero mm, no puedo decir que la teoría del desdoblamiento es la verdad absoluta, pero sí que dentro de lo que es eh, esa gran biblioteca de conocimiento que tenemos y de teorías modernas, pues creo que vale la pena tenerla en cuenta y estudiarla. Y si además, pues, alguien tiene un entrenamiento físico-matemático y es capaz de leer esos trabajos académicos del autor, pues verá que hay algo potente en todo ello, ¿vale? Y ya está, perdonad. Ahora sí que, Oscar, gracias por tu atención. Ahora sí que me tengo que ir, No, que tengo un por favor, a compromiso. vos Cierro el vídeo y ahora y ya lo revisaremos, etcétera, un etcétera. abrazo a Y todos los nos que han vemos escuchado, gracias a todos para por la la próxima. confianza y que estén todos bien. Gracias, Oscar. Hasta luego. Gracias, nos vemos.